Quédate en casa haciendo comida, empleada inútil. Las palabras de Gregorio atravesaron la sala del tribunal mientras su risa resonaba por cada rincón. Mi propio hijo, mi sangre, me miraba con esos ojos llenos de desprecio que conocía tan bien. Su esposa Elsa estaba sentada detrás de él, con una sonrisa de satisfacción que me helaba la sangre. El juez Joaquín Duarte golpeó su martillo, pero Gregorio siguió riéndose. Su señoría, mi madre ha perdido la cabeza. Cree que tiene derecho a propiedades que han estado en nuestra familia por generaciones. Es una mujer que nunca trabajó un día fuera de su casa. Los murmullos llenaron la sala, y sentí como cada par de ojos se clavaba en mí con lástima o burla. Elsa se inclinó hacia adelante desde su asiento y susurró algo lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar. Siempre fue una carga para esta familia. Sus palabras me atravesaron el pecho como hielo, pero mantuve la calma. Después de 67 años de vida, había aprendido que el silencio puede ser más poderoso que 1000 gritos. Mi nombre es Norma Huerta, y durante décadas creí que el amor de una madre era incondicional. Me equivoqué. Estaba sentada en esa sala fría, rodeada de extraños que me juzgaban sin conocer mi historia, mientras mi hijo me trataba peor que a una desconocida en la calle. Mire, su señoría, continuó Gregorio, gesticulando hacia mí con desdén. Mi madre siempre ha vivido en un mundo de fantasías. Cree que merece algo más que lo que le hemos dado por pura bondad. Durante años la hemos mantenido, le hemos dado un techo, comida, todo lo que necesita. Y ahora viene aquí con estas demandas ridículas. Cada palabra era un martillo golpeando mi dignidad. Vi como algunos de los presentes asentían, como si las mentiras de mi hijo fueran verdades absolutas. Elsa sonreía cada vez más, disfrutando del espectáculo de mi humillación pública. Sus ojos brillaban con una crueldad que me resultaba cada vez más familiar. El abogado de Gregorio se levantó, un hombre trajeado que claramente había sido bien pagado para destruirme. Su señoría, la señora Huerta no tiene documentación que respalde sus reclamos. Es una mujer mayor, confundida, que está causando problemas innecesarios a una familia que solo ha mostrado paciencia con ella. Sentí que el mundo se desplomaba a mi alrededor. Todas esas personas creían que yo era exactamente lo que mi hijo decía, una mujer inútil, una carga, alguien que no merecía ni siquiera respeto. Gregorio me miró directamente a los ojos, y por un momento vi al niño que una vez cargué en mis brazos, al que cuidé cuando estaba enfermo, al que defendí de todo mal. Pero ese niño había muerto hacía mucho tiempo. Su señoría, dijo Gregorio con una sonrisa que me rompía el alma, mi madre necesita entender su lugar en esta familia. Siempre ha sido así, nosotros trabajamos, ella cocina y limpia. Es lo único que sabe hacer, y francamente, ni eso lo hace bien últimamente. La sala estalló en risas. Risas dirigidas a mí, a mi vida, a todo lo que había sacrificado por esta familia que ahora me pisoteaba como si fuera basura en la calle. Elsa aplaudía discretamente, como si estuviera viendo una obra de teatro especialmente entretenida. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que tenía. Algo que cambiaría todo en cuestión de segundos. Lentamente, sin hacer ruido, saqué un sobre de mi bolso. Un sobre que había estado esperando el momento perfecto para entregar. Gregorio seguía hablando, seguía riéndose, seguía humillándome frente a todos estos extraños que ahora creían conocer mi historia. Me levanté de mi silla con la dignidad que me quedaba. El juez me miró con curiosidad mientras yo caminaba hacia su escritorio. Gregorio se calló de repente, y su sonrisa comenzó a desvanecerse cuando vio el sobre en mis manos. Su señoría, dije con voz firme, tengo algo que necesita ver. La expresión de Gregorio cambió completamente. El color se fue de su rostro como agua escurriéndose por un desagüe. Elsa dejó de sonreír y se enderezó en su asiento, sus ojos fijos en el sobre que yo estaba entregando al juez. ¿Qué es eso?, preguntó Gregorio, y por primera vez en toda la audiencia, su voz tembló. El juez abrió el sobre y comenzó a leer. Sus cejas se alzaron lentamente, y miró a Gregorio con una expresión completamente diferente. Ya no era el mismo hombre que había estado a punto de darle la razón a mi hijo. Señor Huerta, dijo el juez con voz grave, ¿puede explicarme esto? Y en ese momento, vi como la sonrisa arrogante de mi hijo se desplomaba completamente. Sus manos comenzaron a temblar, y gotas de sudor aparecieron en su frente. Elsa se había puesto pálida como un fantasma. Todo lo que habían planeado,
Toda la humillación que habían orquestado para destruirme frente a estos extraños, se estaba desmoronando en tiempo real. Y yo, la empleada inútil que solo sabía cocinar y limpiar, estaba a punto de demostrarles que habían subestimado gravemente a la mujer que les dio todo. Para entender por qué mi propio hijo pudo mirarme a los ojos y llamarme empleada inútil frente a un tribunal lleno de extraños, necesito llevarte al principio de esta pesadilla. Hace 43 años, cuando Gregorio nació, yo era una mujer diferente. Creía en el amor incondicional, en la familia como refugio sagrado, en que los sacrificios de una madre siempre serían valorados. Me casé joven con Roberto Huerta, el padre de Gregorio. Éramos pobres pero felices, o al menos eso creía yo. Roberto trabajaba en una fábrica textil y yo me quedaba en casa, primero esperando a Gregorio, después criándolo. Cuando Roberto murió en un accidente laboral, Gregorio tenía apenas 12 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Llegó la noticia, el mundo se desplomó, y de repente me encontré sola con un niño y ninguna manera de mantenerlo. Pero no me rendí. Trabajé limpiando casas, vendiendo comida en la calle, haciendo cualquier cosa que me diera dinero para que Gregorio pudiera estudiar. Me levantaba a las 4 de la madrugada para preparar tamales que vendía en la esquina, después corría a limpiar oficinas, y en las tardes lavaba ropa ajena hasta que me dolían las manos. Todo para que mi hijo tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Gregorio era inteligente, eso nadie podía negarlo. Estudió administración de empresas con el dinero que yo gané fregando pisos. Cuando se graduó, conseguí trabajo como conserje en el edificio donde él empezó a trabajar. Quería estar cerca, apoyarlo, asegurarme de que nunca le faltara nada. Éramos un equipo, madre e hijo contra el mundo. O eso pensaba yo. Todo cambió cuando Gregorio conoció a Elsa Campos, una mujer de familia acomodada que lo miraba con desdén cuando yo aparecía. La primera vez que la conocí, estaba limpiando el piso del lobby cuando ella llegó a buscar a Gregorio. Me miró como si fuera invisible, como si yo fuera parte del mobiliario del edificio. Cuando Gregorio la presentó como su novia, vi cómo sus mejillas se enrojecían de vergüenza. «Ella es mi madre», murmuró, y por primera vez en mi vida, escuché vergüenza en su voz al hablar de mí. Elsa sonrió con esa sonrisa falsa que después conocería también. «Mucho gusto, señora». Pero sus ojos decían todo lo contrario. Veía a una mujer mayor, con las manos marcadas por el trabajo, con ropa sencilla, y claramente consideraba que yo no estaba a la altura de su novio exitoso. Las cosas empeoraron después de la boda. Gregorio empezó a visitarme menos, a llamarme solo cuando necesitaba algo. Cuando nacieron sus hijos, Elsa se aseguró de que yo fuera la última en enterarme. Cuando los niños crecieron, les enseñó a llamarme señora Norma en lugar de abuela. Como si reconocer nuestro parentesco fuera una humillación para la familia. Pero el verdadero cambio llegó cuando Gregorio empezó a tener éxito en su trabajo. Comenzó a ganar dinero real, dinero que le permitió mudarse a un barrio exclusivo, comprar un carro nuevo, vestir trajes caros. Y mientras más dinero tenía, más vergüenza parecía sentir de mí. Mamá me dijo un día durante una de sus visitas cada vez más raras, «Creo que deberías dejar de trabajar como conserje. Ya no es necesario, puedo mantenerte». Su tono era amable, pero había algo más. Además, algunos de mis colegas te han visto en el edificio y... bueno, puede ser confuso para ellos. Confuso. Como si mi existencia fuera un problema que resolver. Acepté su ayuda porque pensé que finalmente podríamos estar más cerca. Me mudé a una casita pequeña que él me rentó, dejé mi trabajo, y esperé que las cosas mejoraran entre nosotros. En lugar de eso, empeoró todo. Ahora dependía completamente de él, y él lo sabía. Las visitas se volvieron inspecciones. Elsa venía conmigo a ver cómo estaba, pero en realidad venía a juzgar todo: mi casa, mi ropa, mi comida, mi manera de vivir. «Gregorio te da suficiente dinero para vivir bien», me decía. «No necesitas más que eso». Más que eso. Como si aspirar a algo más allá de sobrevivir fuera un capricho inaceptable. Los nietos crecieron sin conocerme realmente. Elsa se encargó de eso. Cuando cumplían años, yo mandaba regalos que nunca sabía si recibían. Cuando los veía en reuniones familiares obligatorias, me trataban con la cortesía fría que se le da a una visita incómoda. Gregorio permitía todo esto, sonriendo como si la situación fuera perfectamente normal.
Mi madre siempre ha sido muy simple, le decía a la gente cuando preguntaban por mí. Le gusta su vida tranquila, sin complicaciones. Simple. Como si mi vida de sacrificios fuera simplemente la consecuencia de no tener ambiciones. Pero yo guardaba secretos que ellos no conocían. Durante todos esos años de trabajo, de esfuerzo, de levantarme a las 4 de la madrugada, había hecho algo que ni Gregorio ni él se imaginaban. Había ahorrado. Había invertido. Había comprado propiedades pequeñas cuando los precios estaban bajos, las había mejorado poco a poco, las había rentado. Roberto me había dejado algunos documentos cuando murió, papeles que hablaban de terrenos que su familia había tenido hacía décadas. Papeles que yo había guardado cuidadosamente durante todos estos años, esperando el momento adecuado para investigar qué significaban realmente. Papeles que resultaron ser mucho más valiosos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Hace 6 meses, finalmente decidí contactar a un abogado para revisar esos documentos. Lo que descubrió me cambió la vida para siempre. Los terrenos que Roberto había heredado, los mismos que Gregorio creía que le pertenecían por derecho, legalmente eran míos. Míos por matrimonio, míos por herencia, míos por ley. Y no eran terrenos pequeños sin valor. Eran propiedades en zonas que ahora valían millones de dólares. Cuando Gregorio se enteró, su mundo se desplomó. De repente, la empleada inútil que solo sabía cocinar y limpiar tenía más dinero que él. La madre simple que él mantenía por caridad resultó ser la dueña legal de las propiedades que él había estado presumiendo como suyas durante años. Su reacción no fue orgullo por mi astucia. No fue alegría por mi buena fortuna. Fue furia. Furia pura y desesperada de un hombre que descubría que la mujer a la que había humillado durante décadas tenía el poder de humillarlo a él. Y por eso estábamos en ese tribunal. Porque Gregorio había decidido que era mejor destruirme públicamente antes que reconocer que su madre inútil era en realidad más inteligente y más exitosa que él. La revelación llegó un martes por la tarde que cambiaría mi vida para siempre. Había pasado la mañana como cualquier otra, preparando mi desayuno simple, regando las plantas del pequeño patio, ordenando la casa que Gregorio me rentaba. Una vida tranquila que ellos creían que era todo lo que yo merecía o podía aspirar. El abogado, Luciano Bravo, me había citado en su oficina para revisar los resultados de su investigación sobre los documentos de Roberto. Cuando llegué, su expresión era seria, pero había algo más en sus ojos, una mezcla de sorpresa y respeto que hacía años no veía dirigida hacia mí. Señora Huerta, me dijo mientras abría una carpeta gruesa llena de papeles, lo que tengo que decirle va a cambiar su situación completamente. Sus palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago. Después de tantos años de vivir con lo mínimo, de depender de la generosidad limitada de mi hijo, no estaba preparada para cambios drásticos. Los terrenos que aparecen en los documentos de su esposo, continuó, no son simples lotes abandonados como podría pensarse. Son propiedades ubicadas en la zona que ahora es el distrito financiero más importante de la ciudad. Sacó fotografías aéreas, mapas, documentos oficiales. Estas tierras, señora Huerta, valen aproximadamente 8 millones de dólares en el mercado actual. Las palabras resonaron en mi cabeza como ecos lejanos. 8 millones de dólares. Una cifra que no podía procesar completamente. Durante décadas había vivido contando centavos, estirando cada dólar que Gregorio me daba, comprando lo más barato en el mercado. Y ahora este hombre me decía que yo era dueña de propiedades que valían más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero hay más, continuó Luciano. Su hijo ha estado usando estas propiedades como garantía para varios préstamos bancarios. Ha presentado documentos fraudulentos donde aparece como único heredero de Roberto Huerta. Técnicamente, ha estado cometiendo fraude por años. Mi sangre se heló. Gregorio había estado aprovechándose de propiedades que legalmente me pertenecían, presentándose como el dueño legítimo, usando mi herencia para construir su imperio financiero. Todo su éxito, su casa lujosa, sus carros caros, su estilo de vida que lo hacía sentir superior a mí, estaba construido sobre el robo de lo que por derecho era mío. ¿Él sabe que las propiedades son legalmente mías?, pregunté con voz temblorosa. Creo que siempre lo ha sabido, señora. Los documentos originales están muy claros. Su esposo heredó estas tierras de su abuelo, y al morir sin testamento, todo pasó automáticamente a usted como esposa legal. Su hijo nunca tuvo derecho legal sobre estas propiedades.
Salí de esa oficina como una mujer completamente diferente. No porque tuviera dinero. El dinero era importante, pero no era lo que más me dolía. Lo que me destrozaba era la confirmación de que mi hijo, el niño por el que había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños, había estado robándome deliberadamente durante años mientras me trataba como una carga. Durante el camino a casa, todo empezó a tener sentido. La manera en que Gregorio siempre había evitado hablar de las propiedades de su padre. Su insistencia en que yo no necesitaba entender asuntos legales complicados. Su prisa por hacerme dependiente de él después de la muerte de Roberto. Todo había sido calculado para mantenerme ignorante de lo que legalmente me pertenecía. Esa noche llamé a mi amiga Regina Márquez, la única persona en el mundo en quien podía confiar completamente. Regina había sido mi compañera de trabajo durante años, antes de que Gregorio me convenciera de retirarme. Era una mujer inteligente, práctica, que siempre había sospechado que algo no estaba bien en la relación con mi hijo. Regina, le dije por teléfono, necesito verte. He descubierto algo que va a cambiar todo. Cuando le conté sobre los documentos, sobre el valor real de las propiedades, sobre el fraude de Gregorio, Regina no pareció sorprendida. Norma, me dijo con esa honestidad brutal que siempre había admirado en ella, yo siempre supe que ese muchacho te estaba usando. Nadie cambia tanto con su madre sin una razón muy poderosa. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. Por primera vez en décadas, tenía poder real, pero no sabía cómo usarlo. Debes reclamar lo que es tuyo, me dijo sin dudar. Pero ten cuidado, Norma. Cuando Gregorio se entere de que sabes la verdad, va a hacer todo lo posible para detenerte. Un hombre que puede robar a su propia madre es capaz de cualquier cosa. Sus palabras resultaron proféticas. 2 días después, Gregorio apareció en mi casa sin avisar. Era inusual. Normalmente Elsa me llamaba antes para coordinar sus visitas. Pero esta vez vino solo, y había algo diferente en su comportamiento. Sus ojos se movían nerviosamente por toda la casa, como si estuviera buscando algo. Mamá, me dijo con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante años. He estado pensando que tal vez necesitas ayuda para organizar tus papeles. Sabes que no eres buena con los documentos legales, y no quiero que te confundas con cosas que no entiendes. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Alguien le había dicho que yo había estado investigando los documentos de Roberto. Probablemente tenía contactos en oficinas gubernamentales, o tal vez simplemente había notado movimiento en propiedades que él creía controlar completamente. No te preocupes, hijo, le dije manteniendo mi voz tranquila. Mis papeles están perfectamente organizados. La sonrisa se desvaneció un poco de su rostro. Mamá, insisto, déjame ayudarte. Es mi responsabilidad como tu hijo asegurarme de que no te aprovechen. Hay muchas personas malas que se aprovechan de mujeres mayores como tú. La ironía de sus palabras me hubiera hecho reír si no fuera tan dolorosa. El único que se había aprovechado de esta mujer mayor durante años era él mismo. Gregorio, le dije mirándolo directamente a los ojos, ¿hay algo específico que te preocupe sobre mis documentos? Por un momento, vi pánico en sus ojos. Pánico puro de un hombre que se daba cuenta de que su víctima ya no era tan ignorante como él creía. No, mamá, para nada. Solo quiero cuidarte. Pero yo ya había visto la verdad. Mi hijo sabía exactamente lo que esos documentos significaban, sabía que yo había descubierto su fraude, y estaba desesperado por encontrar una manera de mantener el control sobre la situación. Esa noche, después de que se fue, llamé a Luciano Bravo. Señora Huerta, me dijo cuando le expliqué la visita de Gregorio, necesita estar muy cuidadosa. Un hombre que ha construido su vida entera sobre una mentira puede volverse muy peligroso cuando esa mentira está a punto de ser expuesta. ¿Qué recomienda que haga? Primero, mueva sus documentos importantes a un lugar seguro donde él no pueda encontrarlos. Segundo, prepare todas las pruebas legales para presentar una demanda formal. Y tercero, hizo una pausa. Esté preparada para que él trate de detenerla por cualquier medio necesario. 3 semanas después, Gregorio me llevó a la corte. Pero no como demandante reclamando lo que era mío, sino como demandada, acusada de demencia senil e incapacidad mental para manejar asuntos legales. Su plan era perfecto. Si lograba que un juez me declarara mentalmente incompetente, él podría ser nombrado mi tutor legal y tener control total sobre todas mis propiedades.
Todo mi dinero, todas mis decisiones, toda mi vida estaría bajo su control absoluto. Y para lograrlo, estaba dispuesto a humillarme públicamente, a destruir mi dignidad frente a extraños, a convertir el tribunal en un espectáculo donde yo fuera la villana delusional y él fuera el hijo paciente tratando de proteger a su madre enferma. Pero Gregorio había cometido un error fatal, había subestimado a la mujer que le dio la vida. La trampa se activó exactamente como yo sabía que pasaría. 3 días después de la visita nerviosa de Gregorio a mi casa, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Era Elsa, y por primera vez en años, su voz sonaba dulce, casi cariñosa. Norma, me dijo con esa falsedad que ya conocía tan bien, Gregorio y yo hemos estado hablando, y nos damos cuenta de que hemos sido muy duros contigo. Queremos hacer las paces. Sus palabras me sonaron como miel envenenada, pero decidí seguirle el juego. ¿Hacer las paces?, pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, querida. Gregorio se siente terrible por cómo te ha tratado estos últimos años. Quiere organizar una cena familiar especial, solo nosotros 3, para hablar de corazón a corazón. Para empezar de nuevo. Una cena íntima. Después de años de evitar estar a solas conmigo, de repente querían una reunión familiar privada. La coincidencia era demasiado obvia para ser casual. ¿Cuándo?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Este viernes. En nuestra casa. Gregorio va a cocinar tu platillo favorito, ese pollo en salsa verde que tanto te gustaba cuando él era pequeño. La mención del platillo de la infancia de Gregorio fue un toque particularmente cruel, usar mis propios recuerdos maternos como anzuelo para lo que fuera que estuvieran planeando. Acepté la invitación porque necesitaba saber exactamente qué estaban tramando. Pero más importante aún, necesitaba que ellos creyeran que yo era la misma mujer ingenua que habían manipulado durante décadas. Los siguientes días fueron extraños. Gregorio me llamó 2 veces, algo que no había hecho en meses. Su voz sonaba forzadamente alegre, como si estuviera actuando en una obra de teatro. Mamá, estoy muy emocionado por nuestra cena. Tengo tantas cosas que decirte, tantas disculpas que ofrecerte. Disculpas. De un hombre que había estado robándome por años y que ahora planeaba algo que requería ganar mi confianza primero. El jueves por la noche llamé a Regina y le conté sobre la invitación. Su reacción fue inmediata y alarmante. Norma, no vayas a esa casa. Algo está muy mal. Después de años de tratarte como basura, de repente quieren una reconciliación íntima. Es una trampa. Lo sé, le dije. Pero necesito saber qué están planeando. Si voy preparada, puedo protegerme. Regina insistió en acompañarme, pero le expliqué que eso arruinaría todo. Si aparezco con testigos, van a cancelar cualquier cosa que tengan planeada. Necesito que crean que soy vulnerable. Entonces al menos lleva tu teléfono grabando, me suplicó. Graba todo lo que digan, todo lo que hagan. Si algo sale mal, al menos tendremos evidencia. Tenía razón. Esa noche practiqué usando la función de grabación de mi teléfono hasta que pude activarla sin mirar. Cualquier cosa que Gregorio y Elsa estuvieran planeando, yo iba a tener pruebas. El viernes llegué a su casa a las 7 en punto. Era una casa hermosa en un barrio exclusivo, pagada con dinero obtenido fraudulentamente de mis propiedades. Cada ladrillo, cada ventana, cada detalle lujoso había sido comprado con lo que legalmente me pertenecía. Gregorio me recibió en la puerta con una sonrisa que no había visto en años. Mamá, te ves hermosa esta noche. Me abrazó, y por un momento doloroso recordé cuando esos abrazos eran genuinos, cuando mi hijo realmente me amaba en lugar de simplemente utilizarme. La casa olía delicioso. Efectivamente, había preparado pollo en salsa verde, exactamente como yo se lo había enseñado cuando era niño. Elsa emergió de la cocina con un delantal que probablemente costaba más que mi renta mensual, sonriendo como si fuéramos mejores amigas. Norma, qué alegría verte, me dijo, y casi sonaba sincera. Gregorio ha estado cocinando toda la tarde. Está tan emocionado por esta reconciliación. Nos sentamos en su comedor elegante, con platos finos y copas de cristal que brillaban bajo la luz de un candelabro carísimo. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Durante los primeros 20 minutos, actuaron como la familia amorosa que nunca habíamos sido. Gregorio habló sobre sus recuerdos de la infancia,
sobre cómo yo había sido una madre maravillosa, sobre cuánto lamentaba haberse distanciado. Elsa asentía y sonreía, añadiendo comentarios sobre la importancia de la familia. Era una actuación magistral. Pero yo notaba los detalles que no cuadraban. Las miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no los veía. La manera en que Elsa tocaba nerviosamente su anillo cada vez que Gregorio hablaba. El hecho de que ninguno de los dos había tocado realmente su comida, mientras que yo comía normalmente. La comida estaba deliciosa, exactamente como la había hecho yo durante años. Pero había algo más, un sabor ligeramente amargo que no lograba identificar. Al principio pensé que era mi imaginación, paranoia generada por la situación extraña. Pero el sabor se intensificaba con cada bocado. «Mamá», dijo Gregorio de repente, «hay algo importante que Elsa y yo queremos discutir contigo». Su tono cambió sutilmente, volviéndose más serio. «Hemos estado preocupados por ti últimamente». «¿Preocupados?», pregunté, manteniendo mi voz casual mientras discretamente activaba la grabación de mi teléfono. «Sí», intervino Elsa. «Regina nos ha contado algunas cosas preocupantes. Dice que has estado hablando de documentos legales, de propiedades que crees que te pertenecen. Dice que has estado visitando abogados y haciendo preguntas confusas sobre herencias». Regina jamás había dicho nada de eso. Regina ni siquiera tenía contacto con ellos. Era una mentira descarada, pero ahora entendía hacia dónde se dirigía esta conversación. «También», continuó Gregorio, «hemos notado que a veces te confundes sobre fechas, sobre eventos. El otro día me dijiste que papá había muerto hace 30 años, cuando en realidad han sido 43. Otra mentira. Yo nunca había dicho eso. Pero estaban construyendo un narrativo, creando una historia sobre mi supuesta demencia que podrían usar más tarde. «Estamos preocupados, mamá», dijo Gregorio con falsa compasión. «Creemos que necesitas ayuda profesional. Evaluación médica. Tal vez algunas pruebas para asegurarnos de que estás bien». El sabor amargo en mi boca se intensificó. De repente entendí todo. No era solo el sabor de la comida, era algo que habían añadido deliberadamente. Algo que me haría sentir confusa, mareada, tal vez incluso desmayarme. Y entonces tendrían su evidencia de que yo estaba mentalmente incapacitada. «¿Qué tipo de evaluación?», pregunté, luchando contra las náuseas que comenzaban a invadirme. «Bueno», dijo Elsa con esa sonrisa falsa, «Gregorio ha encontrado un doctor muy bueno que se especializa en personas mayores con problemas de memoria. El doctor podría venir aquí mismo, esta noche, para hacer una evaluación preliminar». Esta noche. Todo estaba planeado. El doctor, la comida alterada, la conversación grabada donde yo parecería confundida y desorientada. Iban a drogarme para simular demencia, traer a un médico cómplice para que certificara mi incapacidad mental, y usar eso como base para quitarme el control legal de mis propiedades. «No creo que sea necesario», dije, empezando a levantarme de la mesa. «Mamá, por favor». Gregorio se levantó también, y por primera vez esa noche vi su verdadera personalidad asomarse detrás de la máscara. «Sabemos sobre los abogados. Sabemos que has estado haciendo preguntas sobre las propiedades de papá. Estás confundida sobre cosas que no entiendes». «No estoy confundida sobre nada», le dije, sintiendo como la habitación comenzaba a girar ligeramente. «Sí lo estás», dijo Elsa, y ahora su voz tenía un filo cruel. «Estás confundida si crees que puedes venir aquí a reclamar propiedades que han estado en la familia Huerta por generaciones. Estás confundida si piensas que una mujer de tu edad puede manejar asuntos legales complicados». Ahí estaba la verdad. Sabían exactamente lo que yo había descubierto, y toda esta farsa de reconciliación era su manera de neutralizarme antes de que pudiera usar la información. Pero ellos habían cometido un error crucial. Habían asumido que yo era la misma mujer dócil que habían manipulado durante décadas. No sabían que yo también había estado preparándome para esta guerra. El mareo se intensificaba, pero mi mente seguía clara. Años de levantarme a las 4 de la madrugada, de trabajar con las manos agrietadas por el frío, de sobrevivir a todo tipo de adversidades, me habían enseñado a funcionar incluso cuando mi cuerpo no cooperaba completamente. «Creo que debería irme», dije, agarrándome discretamente del respaldo de la silla. «No, mamá», Gregorio se acercó a mí con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. «El doctor ya viene en camino. Sería una pena desperdiciar su tiempo. Además,
Te ves un poco pálida. Tal vez deberías sentarte. Elsa ya había sacado su teléfono. Le voy a decir al doctor que se apure. Norma se ve realmente mal. Se veía mal. Como si mi deterioro fuera una coincidencia natural y no el resultado de lo que fuera que habían puesto en mi comida. Pero había algo que ellos no sabían. Yo había comido muy poco. Mi instinto me había advertido desde el primer bocado, y aunque había fingido comer normalmente, en realidad había empujado la mayor parte de la comida por el plato sin tragarla. ¿Saben qué?, dije, forzando una sonrisa. Tal vez tienen razón. Últimamente me he sentido un poco confundida. Tal vez sí necesito ayuda médica. La expresión de alivio en sus rostros me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Si fingía cooperar, tal vez revelarían más de su plan. Me alegra escucharte decir eso, mamá, dijo Gregorio, claramente relajándose. El doctor Isaías Márquez es muy bueno. Ha ayudado a muchas familias en situaciones similares. Márquez. Qué conveniente que compartiera apellido con mi amiga Regina. Probablemente otro detalle falso en esta farsa elaborada. Mientras esperamos al doctor, dijo Elsa, ¿por qué no nos cuentas sobre estos documentos que has estado revisando? Gregorio dice que has estado muy preocupada por papeles legales. Aquí estaba mi oportunidad. Si iba a caer en su trampa, al menos iba a arrastrarlos conmigo. Mi teléfono seguía grabando cada palabra. Bueno, dije, dejando que mi voz sonara ligeramente confusa, encontré algunos papeles de Roberto. Papeles sobre unas tierras. Un abogado me dijo que podrían valer mucho dinero. ¿Mucho dinero?, preguntó Gregorio, y pude ver la codicia brillando en sus ojos. ¿Cuánto dinero? Millones, murmuré. El abogado dijo algo sobre 8 millones de dólares. Gregorio y Elsa intercambiaron una mirada rápida, y en esa mirada vi toda la confirmación que necesitaba. No solo sabían sobre las propiedades, habían estado esperando esta conversación. Mamá, dijo Gregorio con voz muy calmada, esos papeles, ¿se los enseñaste al abogado? Sí, mentí deliberadamente. Le di copias de todo. Dijo que iba a investigar. Otra mirada entre ellos, esta vez llena de pánico apenas contenido. ¿Recuerdas el nombre del abogado?, preguntó Elsa. Luciano algo, dije, fingiendo dificultad para recordar. Luciano. ¿Bravo? Sí, creo que era Bravo. El color desapareció completamente del rostro de Gregorio. Conocía ese nombre. Probablemente había estado esperando que yo fuera lo suficientemente ingenua como para no buscar ayuda legal profesional. Mamá, dijo Gregorio, y ahora su voz tenía un tono urgente. Esos papeles son muy antiguos. Probablemente no son válidos. El abogado te está confundiendo, tal vez tratando de aprovecharse de ti. ¿Aprovecharse de mí?, repetí, dejando que sonara como si la idea me sorprendiera. Sí, intervino Elsa. Hay muchos abogados sin escrúpulos que se aprovechan de personas mayores. Les prometen dinero que no existe, les cobran honorarios enormes por casos sin fundamento. Pero él no me ha cobrado nada, dije. Dijo que trabajaría por un porcentaje si ganamos el caso. Silencio total. Un abogado trabajando por contingencia significaba que confiaba en ganar el caso. Significaba que las propiedades realmente tenían valor legal y que yo tenía derechos legítimos sobre ellas. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo la tensión del momento. Debe ser el doctor, dijo Elsa, levantándose rápidamente. Mientras ella fue a abrir la puerta, Gregorio se acercó a mí. Su máscara de preocupación filial había desaparecido completamente. Mamá, me dijo en voz baja, escúchame muy cuidadosamente. Esos papeles que encontraste, esas propiedades que crees que te pertenecen, vas a olvidarte de todo eso. Vas a decirle al doctor que has estado confundida, que no recuerdas bien las cosas, que necesitas ayuda para tomar decisiones. ¿Y si no quiero?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. La máscara se cayó completamente. Entonces vas a descubrir que pueden pasar cosas muy desagradables a mujeres mayores que viven solas. Accidentes, caídas, problemas de salud repentinos. Ahí estaba. La amenaza directa. Mi propio hijo me estaba amenazando con violencia física si no cooperaba con su plan para robarme. ¿Me estás amenazando?, pregunté, asegurándome de que mi teléfono captara cada palabra.
Te estoy protegiendo, dijo con una sonrisa fría. De ti misma y de las decisiones estúpidas que podrías tomar. Elsa regresó con un hombre de mediana edad que vestía un traje barato y llevaba un maletín médico que se veía demasiado nuevo. Norma, este es el doctor Isaías Márquez. El hombre me sonrió con esa sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Señora Huerta, su hijo me ha contado sobre sus preocupaciones. ¿Por qué no hablamos un poco? Doctor, dije, decidiendo que era momento de cambiar completamente el juego. Antes de que empecemos, ¿podría ver su licencia médica? La pregunta los tomó a todos por sorpresa. ¿Mi licencia?, preguntó el falso doctor. Sí, insistí. Es que he estado viendo noticias sobre personas que se hacen pasar por médicos para estafar a gente mayor. Estoy segura de que usted entenderá mi precaución. El hombre miró nerviosamente a Gregorio y Elsa. Bueno, mi licencia está en la oficina. Entonces tal vez deberíamos hacer esto en su oficina, sugerí. Con todas las protocolos apropiados. Mamá, intervino Gregorio, y ahora el pánico en su voz era evidente. No seas difícil. El doctor es muy respetado. Si es tan respetado, dije, levantándome con toda la dignidad que pude reunir, entonces no tendrá problema en mostrar su documentación apropiada. En ese momento, el efecto de lo que fuera que habían puesto en mi comida comenzó a disminuir. Mi cabeza se aclaraba, mis piernas se sentían más firmes. Había comido tan poco que no habían logrado drogarme efectivamente. ¿Saben qué?, dije, caminando hacia la puerta. Creo que me voy a ir a casa. Si realmente necesito evaluación médica, prefiero hacerlo con mi doctor de toda la vida. No puedes irte, dijo Elsa, y por primera vez esa noche, su voz sonaba desesperada. No puedo, pregunté, girándome para mirarla. ¿Y por qué no? Silencio. Porque la verdad era que no tenían poder legal para detenerme. Su plan dependía completamente de que yo cooperara voluntariamente con mi propia destrucción. Porque, dijo Gregorio, jugando su última carta, ya presenté una petición en la corte. Una petición para ser nombrado tu tutor legal debido a tu incapacidad mental evidente. Ahí estaba. La verdad final. No habían planeado esta farsa para convencerme de renunciar a mis derechos. La habían planeado para crear evidencia que apoyara una demanda legal que ya habían presentado. ¿Ya presentaste una petición?, pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, dijo con satisfacción cruel. El proceso judicial ya comenzó. Y después de esta noche, después de que el doctor documente tu estado mental deteriorado, será muy fácil probar que necesitas supervisión legal completa. Supervisión legal completa. Control total sobre mi dinero, mis propiedades, mis decisiones, mi vida entera. Pero Gregorio había cometido un error crucial al revelar que ya había iniciado proceso legal. Porque eso significaba que yo también podía iniciar mi propio proceso legal. Y a diferencia de él, yo tenía pruebas reales. Muy bien, dije, fingiendo resignación completa. Si ya presentaste una petición legal, supongo que no tengo más opción que cooperar. Mi voz sonaba derrotada, exactamente como ellos querían escucharla. Gregorio sonrió con esa satisfacción cruel que me revolvía el estómago. Sabía que entenderías, mamá. Es por tu propio bien. El falso doctor abrió su maletín y sacó algunos formularios que parecían oficiales. Señora Huerta, vamos a hacer algunas preguntas simples para evaluar su estado mental actual. Por supuesto, dije, sentándome dócilmente en el sofá. Haré mi mejor esfuerzo. Durante los siguientes 20 minutos, el hombre me hizo preguntas diseñadas para hacerme parecer confundida. ¿Qué año es? ¿Quién es el presidente actual? ¿Recuerda qué desayunó esta mañana? Yo respondía algunas correctamente y otras deliberadamente mal, creando el patrón exacto que ellos necesitaban para su farsa. Elsa grababa todo con su teléfono, documentando cada respuesta incorrecta que yo daba. Gregorio tomaba notas, probablemente para presentar al tribunal como evidencia adicional de mi incapacidad. Ahora, dijo el falso doctor, ¿puede contarme sobre estos documentos legales que su hijo menciona? ¿Los recuerda? Sí, dije, dejando que mi voz sonara vaga y confundida. Encontré unos papeles en una caja vieja. Pensé que podrían ser importantes. ¿Y qué hizo con esos papeles? Se los di a un abogado, murmuré. Pero ahora no recuerdo bien por qué.
Recuerda el nombre del abogado. Aquí era donde yo necesitaba ser muy cuidadosa. Luciano. Algo. Un apellido que empezaba con B. Gregorio y Elsa intercambiaron miradas de alivio. Si yo parecía confundida sobre los detalles, sería más fácil argumentar que cualquier acción legal que hubiera iniciado era producto de mi deterioro mental. Señora Huerta, dijo el falso doctor, basándome en esta evaluación preliminar, creo que usted efectivamente necesita asistencia para tomar decisiones importantes. Recomiendo que su hijo sea nombrado su tutor legal para proteger sus intereses. ¿Eso significa que Gregorio controlará mi dinero?, pregunté, haciendo que mi voz sonara como la de una niña asustada. Significa que él se asegurará de que usted esté segura y bien cuidada, dijo el hombre con esa sonrisa paternalista que me daba náuseas. Está bien, susurré. Sí es lo mejor para mí. Gregorio prácticamente irradiaba triunfo. No te preocupes, mamá. Me haré cargo de todo. Me haré cargo de todo. De mis propiedades, de mis cuentas bancarias, de cada decisión que pudiera afectar su control sobre la fortuna que había construido robándome. Hay solo una cosa más, dijo Elsa, sacando algunos papeles de su bolso. Tenemos algunos documentos que necesitas firmar esta noche. Son para formalizar algunos aspectos del proceso legal. Documentos. Por supuesto que tenían documentos preparados. Probablemente poderes legales que me despojarían de mis derechos inmediatamente, sin esperar al proceso judicial oficial. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté. Solo formalidades, dijo Gregorio. Documentos que confirman que reconoces tu necesidad de ayuda, que autorizas mi representación legal, ese tipo de cosas. Autorizas mi representación legal. En otras palabras, documentos que le darían poder inmediato sobre todas mis propiedades mientras esperábamos el proceso judicial. ¿Puedo leerlos primero?, pregunté. Por supuesto, dijo Elsa, pero pude ver la impaciencia en sus ojos. Pero son muy técnicos. Probablemente no entenderás todos los términos legales. Me entregó los papeles, y mientras fingía leerlos con dificultad, vi exactamente lo que esperaba. Poder general irrevocable que le daría a Gregorio control total sobre todas mis finanzas. Autorización para vender propiedades en mi nombre. Renuncia a mi derecho de representación legal independiente. Si firmaba estos documentos, perdería todo inmediatamente. No habría necesidad de esperar al proceso judicial. Gregorio tendría poder legal para transferir todas mis propiedades a su nombre esa misma noche. Son muchas páginas, dije, fingiendo estar abrumada. No te preocupes, dijo Gregorio, acercándose con una pluma cara. Solo necesitas firmar en las líneas marcadas. Yo me encargo de entender todo lo demás. Tomé la pluma con manos temblorosas. Elsa acercó su teléfono para grabar el momento en que yo supuestamente firmaba voluntariamente mi propia destrucción financiera. El falso doctor sonreía como si estuviera presenciando un acto de bondad familiar. ¿Aquí?, pregunté, señalando la primera línea de firma. Sí, mamá. Justo ahí. Llevé la pluma al papel, y en el último segundo, la dejé caer como si mis manos temblorosas no pudieran sostenerla. Ay, disculpen, murmuré. Mis manos están muy temblorosas esta noche. Gregorio recogió la pluma con impaciencia apenas contenida. Está bien, mamá. Toma tu tiempo. Pero mientras él recogía la pluma, yo había logrado hacer algo crucial. Sin que nadie lo notara, había activado la función de llamada de emergencia en mi teléfono. En menos de 3 minutos, la policía estaría en camino a esta dirección. ¿Sabes qué?, dije de repente. Me siento un poco mareada. ¿Podría tomar un vaso de agua antes de firmar? Por supuesto, dijo Elsa, claramente ansiosa por mantenerme cooperativa. Te traigo agua inmediatamente. Mientras ella iba a la cocina, el falso doctor se acercó a Gregorio. Necesitamos que firme ahora, le susurró. No podemos arriesgarnos a que cambie de opinión. Lo sé, murmuró Gregorio. Pero si la presionamos demasiado y después dice que la obligamos, podría invalidar los documentos. Invalidar los documentos. Incluso ellos sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Elsa regresó con el agua, y yo bebí lentamente, calculando el tiempo. La policía debería llegar en cualquier momento. ¿Lista para continuar?, preguntó Gregorio. Sí, dije, tomando la pluma otra vez. Pero antes de firmar,
¿Podrías explicarme una vez más qué estoy autorizando exactamente? Mamá, dijo Gregorio, y por primera vez esa noche, escuché irritación real en su voz. Ya te lo expliqué. Son documentos para tu protección. Pero quiero entender, insistí. Si firmo esto, tú podrás vender la casa donde vivo. Solo si es necesario para tu cuidado, dijo, pero sus ojos evitaron los míos. Y las propiedades que heredé de tu padre. Silencio. Un silencio que se extendió demasiado tiempo. Gregorio, presioné. Podrás vender las propiedades que heredé de Roberto. Mamá, dijo finalmente. Esas propiedades son complicadas. Es mejor que yo me encargue de. Las sirenas de la policía cortaron sus palabras. Distantes al principio, pero acercándose rápidamente. El color desapareció del rostro de Gregorio. ¿Qué es eso? No sé, dije con mi mejor voz confundida. Sirenas. El falso doctor comenzó a guardar rápidamente sus cosas en el maletín. Elsa corrió a la ventana para mirar afuera. Son patrullas de policía, dijo con pánico en la voz. Vienen hacia acá. ¿Policía?, preguntó Gregorio. ¿Por qué vendría la policía aquí? Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Golpes fuertes en la puerta confirmaron que habían llegado. Policía. Abran la puerta. En medio del caos que siguió, mientras Gregorio trataba de esconder los documentos fraudulentos y el falso doctor intentaba salir por la puerta trasera, yo me levanté del sofá con toda la dignidad que pude reunir. Ya no era la mujer confundida y vulnerable que había estado fingiendo ser durante las últimas 2 horas. Era Norma Huerta, una mujer de 67 años que había sobrevivido a décadas de manipulación y abuso, y que finalmente estaba lista para luchar por lo que le pertenecía. Gregorio, dije con voz clara y firme, creo que hay algunas cosas que necesitas explicarle a la policía. Los golpes en la puerta se intensificaron. Policía. Respuesta de emergencia. Abran inmediatamente. Gregorio miraba frenéticamente entre la puerta y los documentos esparcidos en la mesa. Mamá, ¿qué hiciste? Su voz había perdido toda pretensión de cariño filial. Yo no hice nada, respondí con la misma voz confundida que había estado usando toda la noche. ¿Por qué estaría aquí la policía? Elsa había logrado que el falso doctor saliera por la puerta trasera, pero ahora estaba paralizada en el pasillo, sosteniendo los papeles fraudulentos como si fueran evidencia de un crimen. Lo cual, por supuesto, eran exactamente eso. Última advertencia. Abran la puerta o la derribaremos. Gregorio no tuvo más opción que caminar hacia la entrada. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con 2 oficiales de policía que claramente habían respondido a una llamada de emergencia. ¿Qué parece ser el problema, oficiales?, preguntó Gregorio, tratando de sonar calmado pero fallando miserablemente. Recibimos una llamada de emergencia desde esta dirección, dijo el oficial más alto. ¿Está todo bien aquí? Sí, por supuesto, dijo Gregorio. Debe haber sido un error. Los oficiales entraron y me vieron sentada en el sofá. Señora, ¿está usted bien? Aquí era mi momento. Durante décadas había sido silenciada, manipulada, controlada. Pero ahora tenía la oportunidad de hablar, y no la iba a desperdiciar. Oficiales, dije con voz temblorosa, creo que mi hijo y su esposa estaban tratando de hacerme firmar documentos que no entiendo completamente. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó el segundo oficial. Elsa inmediatamente intervino. Oficiales, mi suegra está un poco confundida. Tiene problemas de memoria. Estábamos tratando de ayudarla con algunos asuntos legales. ¿Problemas de memoria?, preguntó el primer oficial, mirándome directamente. Señora, ¿se siente confundida en este momento? No, dije claramente. Me siento perfectamente lúcida. Lo que me confunde es por qué mi hijo quiere que firme documentos que le darían control total sobre propiedades que legalmente me pertenecen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gregorio y Elsa se miraron con pánico evidente. ¿Propiedades?, preguntó el oficial. ¿Puede explicarnos la situación? Mi esposo murió hace 43 años, comencé. Dejó algunas propiedades que ahora valen aproximadamente $8 millones. Mi hijo ha estado usando estas propiedades como garantía para préstamos bancarios, presentándose como el heredero legal.
Pero los documentos oficiales muestran que las propiedades me pertenecen a mí como viuda. Eso es ridículo, interrumpió Gregorio. Mi madre está claramente confundida. Esas propiedades han estado en la familia por generaciones. ¿Tiene usted documentación que respalde su reclamo?, preguntó el oficial. Saqué una copia de los documentos que Luciano Bravo había preparado para mí. Aquí están las escrituras originales y la documentación legal que confirma mi derecho como heredera. El oficial tomó los documentos y los revisó brevemente. Estos parecen ser documentos legales legítimos. Y usted dice que su hijo ha estado usando estas propiedades sin su autorización. Sí, dije firmemente. Y esta noche me trajeron aquí con la excusa de una reconciliación familiar, pero en realidad querían drogarme y hacerme firmar documentos que les darían poder legal sobre todas mis propiedades. Eso es una acusación muy seria, exclamó Elsa. Norma está claramente delirando. ¿Drogarla?, preguntó el segundo oficial. ¿Tiene evidencia de eso? Comí muy poco de la cena porque sabía extraña, expliqué. Pero si analizan los restos de comida en mi plato, creo que encontrarán que fue alterada con alguna sustancia. Los oficiales intercambiaron miradas significativas. Este tipo de casos, ancianos siendo drogados por familiares para robarlos, no eran desconocidos para ellos. También, continué, tengo grabaciones de audio de esta noche donde mi hijo me amenaza con violencia física si no coopero con su plan. Saqué mi teléfono y reproduje la parte donde Gregorio me había amenazado con accidentes y caídas si no firmaba los documentos. La voz de Gregorio salió clara del altavoz. Entonces vas a descubrir que pueden pasar cosas muy desagradables a mujeres mayores que viven solas. Accidentes, caídas, problemas de salud repentinos. El silencio que siguió fue absoluto. Los dos oficiales miraron a Gregorio con expresiones que habían cambiado completamente. Señor, dijo el primer oficial con voz grave, ¿puede explicar esa grabación? Eso está fuera de contexto, tartamudeó Gregorio. Yo estaba tratando de proteger a mi madre de... ¿De qué?, interrumpió el oficial. De acceder a propiedades que legalmente le pertenecen. Elsa trató de intervenir. Oficiales, tienen que entender que Norma ha estado actuando de manera muy extraña últimamente. Ha estado visitando abogados, haciendo reclamos confusos sobre propiedades. Visitando abogados no es un crimen, dijo el segundo oficial. De hecho, es exactamente lo que cualquier persona responsable haría si sospechara que alguien está usando fraudulentamente sus propiedades. En ese momento, llegó más ayuda. Otro vehículo policial se detuvo frente a la casa, y dos oficiales más entraron. Claramente, la situación se había escalado a una investigación completa. ¿Dónde están los documentos que querían que firmara?, preguntó el primer oficial. Con manos temblorosas, Elsa entregó los papeles que había estado tratando de esconder. Los oficiales los revisaron y sus expresiones se volvieron cada vez más serias. Esto es un poder general irrevocable, dijo uno de ellos. Si hubiera firmado esto, habría renunciado a todos sus derechos sobre sus propiedades y finanzas. ¿Y el médico que estaba aquí?, preguntó otro oficial. ¿Dónde está? Se fue, murmuré. Por la puerta trasera cuando llegaron ustedes. ¿Puede describir a esta persona? Describí al falso doctor mientras uno de los oficiales tomaba notas. Gregorio y Elsa permanecían en silencio, claramente conscientes de que cada palabra que dijeran podría incriminarlos más. Señora Huerta, dijo el oficial principal, ¿se siente segura regresando a su casa esta noche? No, dije honestamente. Después de las amenazas que escucharon en la grabación, no me siento segura. Entendemos. ¿Tiene algún lugar alternativo donde pueda quedarse? Sí, dije. Mi amiga Regina Márquez puede acogerme. Mientras los oficiales organizaban mi transporte seguro y comenzaban el proceso de documentar toda la evidencia, vi cómo el mundo de Gregorio se desmoronaba en tiempo real. Las propiedades fraudulentas, los préstamos ilegales, las amenazas grabadas, la conspiración para drogarme, todo estaba saliendo a la luz. «¿Mamá?», dijo Gregorio con voz quebrada, como si finalmente se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Lo miré por última vez como su madre. «Ya no soy tu mamá, Gregorio. Las madres protegen a sus hijos, y los hijos protegen a sus madres. Tú decidiste ser mi enemigo». Esa noche,
Mientras la policía continuaba su investigación en la casa de Gregorio, yo me quedé en casa de Regina, finalmente segura después de décadas de manipulación y abuso. Pero la verdadera justicia aún estaba por venir. Los siguientes días fueron un torbellino de revelaciones que ni siquiera yo había anticipado completamente. La investigación policial desenterró una red de fraude que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Gregorio no solo había estado usando mis propiedades fraudulentamente, había construido un imperio entero de mentiras que estaba a punto de colapsar. Regina me acompañó a la estación de policía el lunes por la mañana, donde el detective Leopoldo Duarte me mostró lo que habían descubierto durante el fin de semana. Señora Huerta, me dijo mientras abría una carpeta gruesa, su hijo ha estado operando un esquema muy sofisticado durante los últimos 15 años. Las propiedades que Roberto me había dejado no solo valían $8 millones, habían sido utilizadas como garantía para préstamos por un valor total de 23 millones. Gregorio había tomado préstamos bancarios masivos presentándose como el heredero legal, había usado ese dinero para comprar más propiedades, y después había usado esas nuevas propiedades para obtener aún más préstamos. Su casa, su negocio, sus inversiones, explicó el detective, todo está construido sobre préstamos respaldados por propiedades que nunca le pertenecieron. Cuando los bancos descubran que los documentos de herencia son fraudulentos, van a ejecutar todos los préstamos inmediatamente. Pero eso no era todo. El análisis de los restos de comida en el plato de esa noche confirmó la presencia de benzodiazepinas, medicamentos que habrían causado confusión, desorientación y problemas de memoria. La dosis era lo suficientemente alta como para simular demencia en una mujer de su edad, me explicó el detective. El falso doctor había sido identificado como Joaquín Campos, un actor desempleado que Elsa había contratado por $500 para hacerse pasar por médico. Ya estaba bajo custodia policial, confesando toda su participación en el esquema. Pero la revelación más impactante llegó cuando el detective me mostró documentos que habían encontrado en la casa de Gregorio durante el registro. Señora Huerta, esto no era la primera vez que intentaban algo así. Me entregó una serie de papeles que me helaron la sangre. 3 años antes, Gregorio había contactado a un laboratorio privado preguntando sobre el costo de pruebas de toxicología que podrían detectar venenos de acción lenta. Había investigado medicamentos que causan deterioro cognitivo gradual. Había consultado con abogados especializados en casos de demencia senil. Creemos que han estado drogándola sistemáticamente durante años, me dijo el detective. Pequeñas dosis en comidas ocasionales, lo suficiente para hacerla parecer cada vez más confundida y olvidadiza. Todo empezó a tener sentido. Esos momentos durante los últimos años cuando me sentía extrañamente mareada después de comidas familiares. Esas veces cuando Gregorio insistía en que había dicho cosas que yo no recordaba haber dicho. Esas ocasiones cuando Elsa me corregía sobre fechas o eventos que yo estaba segura de recordar correctamente. No había estado perdiendo la memoria por la edad. Me habían estado envenenando lentamente para crear la apariencia de demencia. ¿Por qué no lo hicieron más rápido?, pregunté, luchando contra las náuseas que me provocaba esta revelación. Porque necesitaban que pareciera natural, explicó el detective. Un deterioro cognitivo gradual es más difícil de cuestionar legalmente que una demencia repentina. Estaban jugando a largo plazo. Regina, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Norma, esos monstruos estuvieron tratando de matarte lentamente durante años. La palabra, matarte, resonó en mi cabeza. Porque eso era exactamente lo que habían estado haciendo. No físicamente, pero sí matando mi mente, mi dignidad, mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Era un asesinato psicológico ejecutado con paciencia diabólica. Esa tarde, Luciano Bravo me visitó en casa de Regina con noticias sobre el frente legal. Norma, la situación ha cambiado completamente a nuestro favor, me dijo con una sonrisa que no había visto en su rostro antes. Con toda la evidencia que la policía ha recopilado, ahora podemos no solo reclamar sus propiedades, sino también demandar por daños masivos. Los bancos que habían otorgado préstamos fraudulentos basados en documentos falsificados ahora enfrentaban la pérdida de millones de dólares. Algunos de ellos habían comenzado a contactar a Luciano, ofreciendo acuerdos extrajudiciales para evitar procesos legales largos y costosos. Pero hay algo más, continuó Luciano. Hemos descubierto que las propiedades originales de Roberto son solo una parte de su herencia real. Sacó documentos adicionales que habían sido encontrados durante la investigación policial.
Roberto había sido mucho más astuto de lo que cualquiera había imaginado. Antes de morir, había establecido un fideicomiso secreto que incluía no solo las propiedades terrestres, sino también acciones en varias empresas que ahora valían una fortuna. El valor total de su herencia legítima, me dijo Luciano, es de aproximadamente 32 millones de dólares. 32 millones. Durante décadas había vivido como una mujer pobre, dependiendo de la caridad limitada de mi hijo, mientras que en realidad era millonaria. Gregorio no solo me había robado mi dignidad y mi autonomía, me había robado una fortuna que me habría permitido vivir con lujo durante varias vidas. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era Celina, la hermana mayor de Elsa, una mujer que nunca había mostrado interés en conocerme durante todos los años que Gregorio y Elsa habían estado casados. Norma, me dijo con voz nerviosa, necesito hablar contigo. Hay cosas sobre Elsa y Gregorio que necesitas saber. Nos encontramos en un café pequeño cerca de la casa de Regina. Celina se veía agotada, como si no hubiera dormido en días. Durante años traté de advertirle a mi familia sobre Elsa, comenzó sin preámbulos. Desde que éramos niñas, ella siempre fue obsesiva con el dinero, manipuladora, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Me contó historias que me helaron la sangre. Elsa había robado dinero de sus propios padres ancianos. Había manipulado a novios anteriores para que le compraran cosas caras y después los había abandonado. Había falsificado documentos para obtener becas universitarias que no merecía. Cuando conoció a Gregorio, continuó Celina, inmediatamente vio oportunidad. Un hombre ambicioso con una madre que parecía tener recursos ocultos. Ella fue quien convenció a Gregorio de investigar tu situación financiera. Fue Elsa quien había descubierto la existencia de las propiedades de Roberto. Fue Elsa quien había desarrollado el plan de presentarse como herederos legítimos. Fue Elsa quien había sugerido el envenenamiento gradual como manera de crear evidencia de demencia. Mi hermana es un monstruo, dijo Celina con lágrimas en los ojos. Y convirtió a tu hijo en otro monstruo. Pero había algo más. Celina me entregó fotografías que había tomado secretamente durante reuniones familiares de los últimos años. Fotografías que mostraban a Elsa y Gregorio mezclando sustancias en bebidas, coordinando sus historias sobre mi supuesta confusión mental, practicando las mentiras que le dirían a médicos y abogados. Tengo años de evidencia, me dijo. Grabaciones de audio de conversaciones donde planean cómo quitarte tu dinero. Videos de ellos riéndose de tu estupidez, por no darte cuenta de lo que estaban haciendo. Evidencia. Evidencia sistemática y detallada de años de conspiración criminal contra mí. Esa noche, mientras revisaba todas las fotografías y escuchaba las grabaciones que Celina me había dado, me di cuenta de que la extensión de la traición era aún peor de lo que había imaginado. No solo habían estado robándome y envenenándome, habían estado documentando su propio crimen, riéndose de mí, celebrando su éxito en destruir mi vida. En una de las grabaciones, escuché a Gregorio decir, la vieja es tan estúpida que probablemente nos agradecería si le dijéramos que la estamos robando. En otra, Elsa respondía, cuando finalmente muera, haremos una fiesta. Una fiesta para celebrar que finalmente nos liberamos de esa carga inútil. Esa carga inútil. Su madre. La mujer que había sacrificado todo para darle la vida y las oportunidades que había desperdiciado en convertirse en un criminal. Pero ahora ellos eran quienes enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Los bancos habían comenzado a ejecutar los préstamos fraudulentos. Los investigadores federales habían abierto una investigación por fraude bancario. Los fiscales estaban preparando cargos criminales que podrían resultar en décadas de prisión. El imperio de mentiras que habían construido sobre mi miseria se estaba desmoronando, y esta vez yo tenía todas las herramientas para asegurarme de que la justicia fuera completa y definitiva. 6 meses después, me encontraba en el mismo tribunal donde Gregorio me había humillado públicamente, pero esta vez la situación era completamente diferente. Yo estaba sentada en la mesa de los demandantes, vestida con un traje elegante que había comprado con mi propio dinero recuperado, mientras que él estaba del otro lado, esposado y vestido con el uniforme naranja de la prisión del condado. El juez Joaquín Duarte, el mismo que había sido testigo de mi humillación meses antes, ahora leía la sentencia final con voz grave y solemne. Gregorio Huerta, por los cargos de fraude bancario, falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude,
e intento de envenenamiento con agravantes, este tribunal lo condena a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 12 años. 25 años. Gregorio tenía 45 años, lo que significaba que saldría de prisión siendo un hombre de 70, si es que vivía tanto tiempo. Su cara se desplomó cuando escuchó la sentencia, y por primera vez desde que era niño, lo vi llorar. Elsa había recibido su sentencia la semana anterior, 18 años por conspiración y complicidad en todos los crímenes. El falso doctor había sido sentenciado a 5 años. Todos los activos que habían comprado con dinero robado habían sido confiscados y vendidos para compensar a los bancos defraudados. Pero para mí, la justicia real no estaba en sus sentencias de prisión. Estaba en el momento cuando el juez leyó la orden judicial que oficialmente me restituía todas mis propiedades y me otorgaba daños adicionales por sufrimiento emocional y físico. La señora Norma Huerta recupera la posesión completa de todas las propiedades heredadas de Roberto Huerta, valuadas en $32 millones, declaró el juez. Adicionalmente, se le otorgan $8 millones en daños compensatorios por los años de abuso psicológico y envenenamiento sistemático sufridos. $40 millones. A los 67 años, después de una vida de sacrificios y humillaciones, finalmente tenía no solo mi dignidad restaurada, sino también la seguridad financiera que me permitiría vivir mis años restantes exactamente como yo quisiera. Cuando salimos del tribunal, Regina me abrazó con lágrimas en los ojos. Norma, lo lograste. Finalmente obtuviste justicia. Pero mientras caminábamos hacia el carro que ahora podía permitirme, un Mercedes elegante que había comprado la semana anterior, me di cuenta de que la verdadera victoria no era el dinero. Era el hecho de que nunca más tendría que depender de nadie, nunca más tendría que tolerar el desprecio de personas que se creían superiores a mí, nunca más tendría que fingir ser menos inteligente o capaz de lo que realmente era. Luciano Bravo se había convertido no solo en mi abogado, sino en un amigo genuino. Norma me dijo mientras revisábamos los documentos finales, ¿qué planes tienes ahora? Era una pregunta que había estado considerando durante meses. ¿Qué hace una mujer de 67 años con $40 millones y toda la libertad del mundo? Primero, me mudé de la casita que Gregorio me había rentado a una casa hermosa en el mejor barrio de la ciudad. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque después de décadas viviendo con lo mínimo, finalmente podía darme los lujos que siempre había merecido. Segundo, establecí una fundación para ayudar a mujeres mayores que estuvieran siendo abusadas financieramente por sus familias. Regina aceptó ser la directora ejecutiva, y juntas creamos un programa que proporcionaba asesoría legal gratuita, investigación privada y apoyo emocional para víctimas de abuso familiar. En nuestro primer año, ayudamos a 43 mujeres a recuperar propiedades robadas por sus hijos, a escapar de situaciones de abuso y a reconstruir sus vidas con dignidad. Cada caso era una pequeña victoria contra el sistema que permite que las familias abusen de sus miembros más vulnerables. Tercero, escribí un libro sobre mi experiencia. La empleada inútil, cómo sobreviví al abuso familiar y recuperé mi vida, se convirtió en un bestseller, no porque mi historia fuera única, sino porque era demasiado común. Miles de mujeres se identificaron con mi experiencia y encontraron el valor para enfrentar sus propias situaciones de abuso. Pero la transformación más importante fue personal. Durante décadas había sido una mujer que vivía para complacer a otros, que aceptaba migajas de respeto, que creía que su valor dependía de que tan útil fuera para su familia. Ahora era una mujer que tomaba sus propias decisiones, que establecía sus propios límites, que no toleraba falta de respeto de nadie. Un año después del juicio, recibí una carta en prisión. Era de Gregorio. 3 páginas de disculpas, de súplicas por perdón, de promesas de que había cambiado. Terminaba pidiendo que lo visitara, que le diera una oportunidad de explicarse, que considerara ayudarlo económicamente para mejorar sus condiciones en prisión. Leí la carta una vez, la doblé cuidadosamente, y la tiré a la basura. No por crueldad, sino porque finalmente había aprendido que el perdón no requiere permitir que las personas que te lastimaron regresen a tu vida. Había perdonado a Gregorio en mi corazón, no por él, sino por mi propia paz mental. Pero perdón no significaba restaurar una relación que había sido tóxica desde el principio. Durante mis últimos años, viajo cuando quiero, como en los mejores restaurantes, visto ropa hermosa, y sobre todo, paso tiempo con personas que me valoran por quien soy, no por lo que pueden obtener de mí. Regina y yo hemos viajado por Europa, por Asia,
por lugares que nunca pensé que podría visitar. Cuando la gente me pregunta si lamento los años perdidos, si me siento amargada por el tiempo que Gregorio y Elsa me robaron, mi respuesta es siempre la misma. Esos años de sufrimiento me enseñaron a valorar la libertad que tengo ahora. Me enseñaron a reconocer el abuso antes de que se vuelva sistemático. Me enseñaron que la familia no es solo sangre, sino respeto mutuo y amor genuino. A los 71 años, finalmente vivo la vida que siempre merecí. Tengo una casa hermosa, amigos verdaderos, propósito significativo a través de mi fundación, y la satisfacción de saber que ayudé a docenas de otras mujeres a escapar de situaciones similares a la mía. Pero más importante que todo eso, tengo algo que Gregorio y Elsa nunca pudieron quitarme realmente: mi dignidad. Durante años trataron de convencerme de que era una mujer inútil, una carga, alguien que no merecía respeto o consideración. Pero su opinión de mí nunca cambió la realidad de quien realmente era. Era Norma Huerta, una mujer inteligente, fuerte, capaz, que había sobrevivido a décadas de abuso y había emergido no solo victoriosa, sino determinada a asegurar que otras mujeres no sufrieran lo mismo que ella había sufrido. Y esa mujer, la verdadera Norma Huerta, nunca había sido una empleada inútil. Era una superviviente, una luchadora, y finalmente, una mujer completamente libre. La historia que comenzó con humillación pública en un tribunal, terminó con justicia completa y una vida reconstruida sobre mis propios términos. Y si pudiera enviar un mensaje a cualquier mujer que esté sufriendo abuso familiar, sería este: nunca es demasiado tarde para luchar por lo que te pertenece, nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo, y nunca debes aceptar ser tratada como menos de lo que realmente vales. Porque al final, la venganza más dulce no es la destrucción de quienes te lastimaron, sino la construcción de una vida tan plena y feliz que su opinión de ti se vuelve completamente irrelevante.